Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso Build a Large Language Model from Scratch, donde aprenderemos paso a paso cómo construir un modelo de lenguaje grande desde cero. En la clase anterior descubrimos qué es un LLM, cómo funciona de manera general y por qué esta tecnología está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial. Ahora es momento de dar el siguiente paso. En esta clase conocerás la arquitectura que hizo posible el éxito de ChatGPT, Gemini, Claude, Llama y prácticamente todos los modelos de lenguaje modernos. La arquitectura Transformer. Aprenderemos por qué sustituyó a las antiguas redes neuronales. Cómo funciona el mecanismo de atención y cómo procesa un texto desde que entra al modelo hasta que genera una respuesta. Al terminar esta lección comprenderás el corazón de los grandes modelos de lenguaje y estarás listo para entender cómo se construyen desde cero. Comencemos. ¿Qué es un LLM? Antes de estudiar la arquitectura Transformer, recordemos qué es un LLM. LLM significa Large Language Model, o modelo de lenguaje grande. Es un modelo de inteligencia artificial entrenado con enormes cantidades de texto provenientes de libros, páginas web, artículos, documentos, código fuente, y muchas otras fuentes de información. Durante el entrenamiento, el modelo aprende patrones del lenguaje humano. No memoriza simplemente respuestas. Lo que realmente aprende es cómo se relacionan las palabras entre sí para poder predecir cuál debería aparecer después dentro de una oración. Gracias a ello puede responder preguntas, escribir artículos, resumir textos, traducir idiomas, generar código, e incluso mantener conversaciones bastante naturales. Entre los modelos más conocidos encontramos GPT, Llama, Claude, Gemini y muchos otros. Todos ellos tienen algo en común. Están construidos utilizando la arquitectura Transformer. ¿Por qué apareció la arquitectura Transformer? Antes del año 2017 existían otros modelos para procesar lenguaje natural. Los más utilizados eran las redes neuronales recurrentes, conocidas como RNN, y una versión mejorada llamada LSTM. Estos modelos procesaban el texto palabra por palabra. Primero analizaban la primera palabra, luego la segunda, después la tercera, y así sucesivamente. Este enfoque tenía varios problemas. Era lento porque no podía procesar varias palabras al mismo tiempo. Además tenía dificultades para recordar información cuando las palabras importantes estaban muy separadas dentro de una oración. Por ejemplo, si una palabra aparecía al inicio de un párrafo y otra relacionada aparecía al final, el modelo podía olvidar esa relación. Para solucionar este problema nació la arquitectura Transformer. Su gran innovación fue introducir un mecanismo llamado atención o self-attention. Este mecanismo permitió que el modelo analizara todas las palabras de una oración simultáneamente y entendiera cuáles eran las más importantes para comprender el contexto. Este cambio revolucionó completamente la inteligencia artificial moderna. Ventajas del Transformer. La arquitectura Transformer ofrece muchas ventajas frente a los modelos anteriores. La primera es el procesamiento en paralelo. En lugar de leer una palabra después de otra, puede analizar muchas palabras al mismo tiempo. Esto acelera enormemente el entrenamiento. Otra ventaja es que comprende dependencias largas. Puede relacionar palabras que están separadas por muchas líneas dentro de un documento. También es altamente escalable. Esto significa que puede entrenarse con miles de millones de parámetros sin perder eficiencia. Gracias a estas características, prácticamente todos los modelos modernos utilizan esta arquitectura. ¿Cómo funciona el mecanismo de atención? Ahora llegamos al componente más importante del Transformer,
El mecanismo de atención. Imaginemos la siguiente oración. El gato duerme en el sofá. Cuando una persona lee esta oración entiende inmediatamente que quien duerme es el gato. La palabra, duerme, está relacionada directamente con gato. El mecanismo de atención hace algo parecido. Cuando analiza una palabra, calcula qué tan importantes son las demás palabras del texto para comprender su significado. No todas tienen la misma importancia. Algunas reciben mayor atención y otras menor. Por eso el modelo logra comprender mejor el contexto completo. Este mecanismo evita que el modelo pierda información importante y le permite generar respuestas mucho más coherentes. En pocas palabras, la atención ayuda al modelo a enfocarse en las palabras correctas antes de producir una respuesta. La arquitectura Transformer. Ahora observemos cómo está organizada internamente. La arquitectura Transformer posee dos grandes bloques. El primero se llama encoder. El segundo se llama decoder. El encoder recibe el texto de entrada. Su función es analizar todas las palabras y construir una representación profunda de su significado. Dentro del encoder encontramos varios componentes. Primero aparecen los embeddings. Los embeddings convierten cada palabra en un conjunto de números que la red neuronal puede comprender. Después se agrega la información de posición. Esto permite que el modelo sepa cuál palabra aparece primero, cuál después, y cuál ocupa cada lugar dentro de la oración. Luego entra en acción el mecanismo Multi-Head Self-Attention. Aquí el modelo observa todas las palabras simultáneamente y calcula cuáles son más importantes. Después aparece una red neuronal conocida como feed-forward que procesa la información obtenida. Finalmente se aplican operaciones llamadas add y norm para estabilizar el aprendizaje. Este conjunto de capas se repite varias veces para construir representaciones cada vez más profundas. El decoder utiliza toda esa información para generar el texto de salida. Va produciendo una palabra tras otra hasta completar la respuesta. Al final utiliza una función llamada softmax. Softmax calcula la probabilidad de todas las palabras posibles y selecciona la más adecuada para continuar la oración. Este proceso se repite una y otra vez hasta completar el texto. El flujo general de un LLM. Todo comienza cuando el usuario escribe una pregunta. El texto primero pasa por un proceso llamado tokenización. La tokenización divide el texto en pequeñas unidades llamadas tokens. Luego cada token se convierte en un embedding. Estos vectores numéricos ingresan a la arquitectura Transformer. Dentro del Transformer ocurre todo el procesamiento del contexto mediante el mecanismo de atención. Finalmente el modelo calcula cuál es el siguiente token con mayor probabilidad. Ese token se convierte nuevamente en texto. El proceso continúa hasta formar una respuesta completa. Todo esto sucede en apenas unos segundos. Idea clave. Existe una idea muy importante que debemos recordar. Los LLM no entienden el lenguaje exactamente como los seres humanos. No poseen conciencia ni comprensión del mundo. Lo que hacen es aprender patrones estadísticos extremadamente complejos a partir de enormes cantidades de texto. Gracias a esos patrones logran producir respuestas que parecen inteligentes. Mientras más datos y mejor entrenamiento tenga el modelo, mejores serán sus respuestas. Resumen de la clase. En esta clase aprendimos que los grandes modelos de lenguaje modernos utilizan la arquitectura Transformer. Descubrimos que esta arquitectura reemplazó a las antiguas redes neuronales porque puede procesar muchas palabras al mismo tiempo y comprender relaciones complejas dentro del texto. También conocimos el mecanismo de atención, el componente más importante del Transformer,
que permite al modelo enfocarse en las palabras más relevantes de una oración. Finalmente vimos el flujo completo que sigue un texto desde que entra al modelo hasta que se convierte en una respuesta generada por inteligencia artificial. Ahora ya entiendes el corazón tecnológico que impulsa herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, y muchos otros modelos actuales. Hemos dado un paso enorme en nuestro camino para construir un Large Language Model desde cero. Ahora ya sabes por qué la arquitectura Transformer cambió para siempre el mundo de la inteligencia artificial, y cómo el mecanismo de atención permite que los modelos comprendan el contexto de una manera mucho más eficiente que las tecnologías anteriores. En la siguiente clase comenzaremos a trabajar con los datos de texto, aprendiendo cómo se recopilan, limpian, organizan y preparan antes de entrenar un modelo de lenguaje. Esa etapa es fundamental, porque la calidad de un LLM depende en gran medida de la calidad de los datos con los que aprende. Gracias por acompañarme en esta lección. Nos vemos en la próxima clase para seguir construyendo, paso a paso, un Large Language Model desde cero.